Hoy vamos a leer juntos un libro que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. En la clase de hoy vamos a practicar hablar español en voz alta y a contar historias en español. Yo te voy a mostrar el libro en la pantalla y lo vamos a leer juntos en voz alta para que puedas practicar conmigo. Pero, ¿qué libro vamos a leer? ¿De qué libro te estoy hablando? Vamos a leer El Alquimista de Pablo Coelho. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes un fragmento del audio para que puedas seguir practicando leer en voz alta. Puedes seguir imitando a este audio en este fragmento. Te dejo el link en la descripción del video. Es gratis, puedes descargarlo desde allí. El autor de este libro es Pablo Coelho y él es brasileño, es de Río de Janeiro. Y tal vez te estés preguntando, bueno, Brenda, ¿por qué elegiste un libro que originalmente fue escrito en portugués? O tal vez estás preguntando por qué no elegiste un libro que haya sido escrito en español. Bueno, por varias razones. Tengo un par de motivos. Para empezar, generalmente es más fácil entender un libro que fue traducido al español. Un libro que originalmente no fue escrito en español, sino traducido. Y te explico por qué. El español que se usa en las traducciones, por lo general, suele ser más claro y neutro. Porque imagínate, este libro tiene que apelar o venderse en varios países hispanohablantes. El libro se tiene que vender en España, se tiene que vender en Argentina, en México, en Colombia, Venezuela. Entonces, por eso usan a veces traducciones un poco más neutrales o palabras generales que se usan en la mayoría de los países hispanohablantes y no tantos coloquialismos o regionalismos de un lugar. También, El Alquimista es un muy buen libro para estudiantes de nivel intermedio o un poquitito intermedio avanzado. Un buen nivel, un libro para leer si tienes este nivel. Y también elegí este libro porque es uno de mis libros favoritos. Es un libro que me ha influenciado mucho como persona. Está lleno de lecciones de vida, como life lessons. Y es un libro que te hace reflexionar sobre qué quieres hacer con tu vida, tus propósitos, tus objetivos, tus sueños. Así que mientras aprendemos español, bueno, también podemos aprender un poco más de la vida o filosofar un poco, ¿por qué no? Muy bien, ahora vamos a leer un fragmento del Alquimista juntos. Vamos a leer el prólogo del Alquimista. Pero antes de leer el prólogo, quiero explicarte el título, ¿no? Un alquimista es una persona que se dedica a la alquimia. Y la alquimia fue una práctica antigua de la que se originó la química actual que conocemos hoy. Los alquimistas estudiaban la transformación de los objetos y querían alcanzar la sabiduría. Muchos alquimistas estaban obsesionados con encontrar la piedra filosofal para poder transformar los metales en oro. Que ahí ya tienes una explicación del título de este libro, que es El Alquimista. Bueno, ahora vamos a leer juntos el prólogo. ¿Estás listo? El alquimista cogió un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen no tenía tapas, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras hojeaba sus páginas, encontró una historia sobre Narciso. Bueno, vamos a ver un poco aquí el vocabulario. Tenemos la caravana. El alquimista consiguió un libro de alguien de la caravana. Estas son una persona que estaba de viaje y alguien de estas personas en el viaje, en la caravana, tenía un libro, ¿verdad? Y bueno, él lo cogió. Y qué interesante el verbo aquí, coger en este caso es tomar, agarrar. Él agarró, tomó este libro. El volumen, aquí el volumen significa un ejemplar. El libro no tenía tapas, ¿no? Que es la parte de afuera del libro, pero consiguió identificar a su autor, Oscar Wilde, ¿sí? Ojear significa mirar, ¿no es cierto? Mirar las páginas y bueno, no sé si conoces la historia de Narciso.
que es de la mitología griega y de Narciso viene la palabra narcisismo. No sé si lo conoces, pero no te preocupes, lo vamos a ver un poquito en la clase de hoy. Seguimos. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago. Analicemos aquí si el alquimista conocía la leyenda, la historia, ¿no? De Narciso. Era un hombre hermoso, yo no sé si tú conoces esta leyenda. Iba a contemplar su propia belleza. Qué interesante aquí el verbo contemplar. ¿Qué significa ir a ver? Ir a mirar con detalle su propia hermosura. Y tenemos el lago, que el lago es un cuerpo de agua pequeño, no es un río que no está, digamos, en movimiento y tampoco es un mar, es un lago. En inglés decimos a lake. Seguimos. Estaba tan fascinado consigo mismo que un día se cayó dentro del lago y se murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor, a la que llamaron Narciso. Vamos a analizar aquí qué tenemos en esta parte. Bueno, fascinar, ¿no? Fascinado significa deslumbrado cuando algo te gusta muchísimo. Estaba tan fascinado consigo mismo. Qué buena que tenemos esta frase aquí. Consigo mismo significa con él mismo. Se cayó dentro del lago, ¿no? Se cayó al lago y murió ahogado. Y esta es la flor de Narciso. No sé si la conoces o si la has visto, es muy bonita. Esta es la flor de Narciso que dicen que nació en el lago. Pero no era así como Oscar Wilde acababa la historia. No era así. Significa que no era de esa forma, no era de esa manera. Y acabar significa terminar, ¿no? No era así como terminaba la historia. Él decía que cuando Narciso murió, llegaron las Óreades, las diosas del bosque, y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce que era en un cántaro de lágrimas saladas. Wow, muy poética esta parte del libro que estamos leyendo, muy interesante. Algo primero que quiero mencionar es que cuando tenemos las Óreades, es muy difícil esta palabra pronunciar, ¿no? Son las diosas del bosque, vieron un lago transformado de un lago de agua dulce, que es freshwater, ¿no? La que tenemos el agua en los ríos, de un lago de agua dulce en un cántaro de lágrimas saladas. Un cántaro es como un balde, like a bucket, y lágrimas saladas, ¿no? Porque las lágrimas son saladas, pero recuerda que también tenemos el mar. El mar es salado. Pero aquí estamos jugando con esa idea de que quizás el lago estaba llorando, entonces se convirtió en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, le preguntaron las Óreades. Lloro por Narciso, repuso el lago. Qué interesante este verbo aquí. Repuso significa contestó o replicó. Ah, no nos asombra que llores por Narciso, prosiguieron ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. Vamos a ver aquí algunas palabritas interesantes. No nos asombra, no nos sorprende. Prosiguieron, proseguir significa continuaron o dijeron. Al fin y al cabo significa al final, at the end of the day. Y contemplar significa, ¿no?, mirar con mucho detalle, es este verbo de nuevo que tenemos, ¿no? Contemplar, mirar fijamente y prestar mucha atención. ¿Pero Narciso era bello?, preguntó el lago. ¿Quién sino tú podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Óreades. En definitiva, era en tus márgenes donde él se inclinaba para contemplarse todos los días. Bueno, bello significa hermoso. Aquí márgenes significa la orilla, a los bordes del lago. Y inclinarse es el verbo que es mirar para abajo, ¿no? Hacer para abajo. To lean into or lean forward. El lago permaneció en silencio unos instantes. Finalmente dijo: yo lloro por Narciso, pero nunca me di cuenta de que Narciso fuera bello. Que bueno, aquí tenemos esta frase, nunca me di cuenta. Darse cuenta significa entender o notar, advertir algo. Lloro por Narciso porque cada vez que él se inclinaba sobre mi orilla, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. ¡Qué bella historia!, dijo el alquimista.
Bueno, interesante, aquí tenemos en el fondo de sus ojos, significa en lo profundo, ¿no? En la profundidad de sus ojos. Reflejada significa como si fuera un espejo, ¿no? Reflejada, el reflejo. Entonces el lago dice que no llora por Narciso cada vez que se inclinaba en su orilla, porque él podía ver en los ojos de Narciso reflejada la propia belleza del lago. Qué bella historia, dijo el alquimista. ¿Te gustó el prólogo? ¿Te gustó poder leerlo conmigo? Si te gusta aprender español con historias, te recomiendo que vayas a ver esta clase también, donde analizamos una historia. En este caso es una historia personal. Te cuento una historia graciosa de algo que me pasó con mi abuela cuando era niña. Te dejo el link en la descripción. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Es un ejercicio de comprensión auditiva. Ahora quiero que analicemos un poquitito este fragmento porque hay una lección de vida muy importante que estaría bueno discutirla o analizarla. Pablo Coelho le da un giro de tuerca al famoso mito de Narciso. ¿Sabes qué significa dar un giro de tuerca? Un giro de tuerca es un cambio inesperado, like a plot twist. En la historia, la diosa asume o presupone que el lago solo puede estar llorando porque va a extrañar ver la belleza de Narciso. Bueno, y yo creo que todos asumimos o presumimos lo mismo por lo que sabemos del mito, de la historia. Y bueno, vemos que en esta historia el lago no va a extrañar a Narciso por su persona, sino que lo va a extrañar porque el lago no puede admirar su propia belleza en los ojos de Narciso. Y el lago aquí nos da una respuesta inesperada, da una respuesta que ni la diosa ni nadie esperaba del lago. Y resulta que el lago no sabía que Narciso era hermoso. El lago le gustaba Narciso por otro motivo completamente diferente. Le gustaba verse a sí mismo reflejado en los ojos de Narciso. Le gustaba cómo Narciso le hacía sentir. Y algo que me hizo pensar cuando leí este fragmento es que cuando Narciso se refleja en el agua, uno puede pensar también que el lago en cierta forma como que se transforma, se convierte en Narciso, porque la imagen está en el agua, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué crees? Quizás estoy hilando un poco fino. ¿Sabes qué significa hilar fino? Significa to read too much into something. Bueno, como puedes ver aquí podemos entrar en miles de discusiones sobre si el lago estaba tan obsesionado en sí mismo como Narciso o no, o si el lago se convertía en Narciso porque ahora es la superficie del agua la que tiene a Narciso, pero lo importante aquí es que la discusión es lo más interesante y eso yo creo que es lo que Pablo Coelho nos está pidiendo a nosotros los lectores que hagamos en el prólogo. Este prólogo nos indica qué actitud debemos tener antes de leer el libro que estamos por leer. Para eso sirven los prólogos, esa es su función. Son una introducción al libro y bueno, Pablo Coelho te está pidiendo que tengas una mente abierta para, primero, ver perspectivas diferentes y segundo, para hacer conexiones inesperadas como la que acabamos de discutir. Nunca a nadie antes se le había ocurrido pensar que Narciso y el lago estaban conectados. Ellos están conectados a través del reflejo, cada uno admirándose a sí mismo. De forma simbólica, quizás podríamos decir que a través del reflejo de la mirada del otro, cada uno podría verse a sí mismo. Y es interesante en este contexto analizar la palabra reflejo, porque aquí reflejo y reflexión son palabras que son sinónimos, porque tienen la misma raíz que es reflejo, pensar. Bueno, nos fuimos demasiado filósofos, estamos siendo muy filosóficos en esta clase de hoy, pero bueno, la idea que quiero darte aquí con este prólogo y en general es que Pablo Coelho nos está diciendo que a la hora de leer El Alquimista es importante recordar tener una mente abierta. El libro El Alquimista explora la búsqueda de uno mismo a través del viaje de Santiago, el protagonista que es el alquimista, y bueno, el alquimista es un viaje personal de autoconocimiento
autodescubrimiento. ¿Quién sabe? Quizás tú mismo te veas reflejado en esta historia también. ¿Estás de acuerdo con mi análisis? ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Ya leíste El alquimista? ¿Qué te pareció el libro? Dímelo en los comentarios. Recuerda descargar las notas de la clase de hoy. Allí tienes otro fragmento y ese fragmento, esa parte en audiolibro para poder seguir practicando. Si te gustó la clase de hoy, dale un like, recuerda suscribirte al canal, subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase semanal con un plan de estudio que tienes que seguir para mejorar tu español y también tienes acceso a las clases grupales de conversación con nuestros profesores de Hola Spanish. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que quieras leer este libro completo y te veo en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.